Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ellas son benditas. En este momento te pedimos que tú nos instruyas a través de la reflexión de ellas, Señor. Que nuestros oídos y nuestro corazón espiritual esté atento a tu palabra. Y que ella, Señor, nos edifique para salvación, para libertad, Señor, y para formarnos en nuestro carácter. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ustedes saben, los miércoles nosotros predicamos acerca de la oración de la intercesión, y más que se ha levantado este tabernáculo en el cual el Señor nos ha mandado a levantar en este último tiempo. Y he decidido compartir esta parte de condiciones de la oración. Y usted dirá, pastora, pero ¿hay condiciones de la oración? Sí, hay un sinnúmero de ellas, pero hay una condición que es muy, pero muy importante, porque es una condición que nosotros la usamos a diario. Es una dinámica que nosotros vivimos a diario. Yo comentaba con el hermano Luis David que la dinámica familiar es el desafío más grande que tiene un cristiano. Entonces, hablando de esto, una de las condiciones de la oración son las relaciones personales. Y por eso vemos una relación personal muy importante, y es la del hombre y la de la mujer. Es una relación personal porque dos personas muy distintas, criadas de diferente manera, se unen para ser uno. Y esas personas tienen que convivir, tolerarse, respetarse, amarse, cuidarse y todo lo que uno hace cuando dice que se va a casar. En la salud, en la enfermedad, es todo eso. Esas dos personas tienen que poner en práctica esto no un día, no. No en fechas especiales, no. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos roces, tenemos que vivir dinámicas con esa persona, porque es la persona que comparte nuestro hogar, es la persona con la que más cercana con la que nosotros tenemos. Incluso, aunque tenemos relaciones personales con nuestros hijos, ellos en algún momento van a partir, porque prestados son. Entonces, para hacer la introducción a este tema, tenemos que entender que una de las constantes en las oraciones son las relaciones personales. Una de las causas que más causa estorbo en las oraciones son las relaciones personales. Y ahí vemos un ejemplo que nos dice en Pedro, le da un mandato a la mujer. Mujeres, no nos aprovechemos de esta cita. Nos dice que los maridos tienen que, igualmente, ¿qué tienen que hacer con nosotros? Vivir igualmente con nosotros sabiamente. Y eso se refiere a nosotros saber qué intención, qué propósito yo le pongo a mi relación personal con mi esposa. Entonces nos dice que después que yo aprendo a vivir con ella, con la mujer, tengo que darle honor. Tengo que darle honor. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios a través de este escrito manda al hombre a darle honor a la mujer? ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando nosotros honramos a Dios, ¿qué estamos haciendo?
Primeramente, los respetamos. Segundo, afirmamos la confianza que tenemos en Dios. Y lo tercero que hacemos cuando le damos honor a Dios es que nosotros aceptamos los planes de Dios. Entonces, muchas veces las relaciones entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa, no se dan estos casos. Y nos dice que después que el hombre le da honor, tiene que verla como un vaso, pero no cualquier vaso. Fíjense que el pastor y yo compramos unos vasos para recibir una visita. Porque usted sabe que uno en la casa usa sus vasos plásticos para andar más rápido. Y compramos ese paquete de 6 vasos, una cosa muy hermosa. Pero imagínese usted que fregando los vasos comenzaron a romperse. De los 6 vasos nada más quedaron 2. Y poniéndole el jugo quedó 1. Y yo le dije, wow, Dios mío, ese vaso sí era frágil. Entonces, miren cómo es que nos dice, o sea, el hombre tiene que ver a la mujer no como cualquier vaso, sino como un vaso, como eso de lo que yo compré. Más frágil que esos vasos que yo compré, que compramos. Pero no es porque la mujer sea débil, que mucha gente dice, no, porque la mujer es como un vaso frágil. No es por debilidad. ¿Usted sabe por qué es? Es por los sentimientos. Ahí no está hablando de que la mujer es débil. Porque el pastor y yo estábamos viendo en días pasados un video de un ejercicio que los hombres no pueden hacerlo, solamente las mujeres. Es un ejercicio que los hombres nos ponemos así, nosotros levantamos la mano, estamos en el suelo, ponemos la mano atrás y nosotras las mujeres sí podemos levantarnos, pero el hombre no. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre no tiene fuerza en su pelvis. Pero la mujer sí, porque fue diseñada por Dios para tener fuerza para levantarse. Entonces, cuando el Señor me hablaba de esta cita para hablar de las condiciones de la oración, yo me reía. Porque siempre le digo al Señor que yo no me quiero parar aquí sin vivir lo que tengo que predicar. Entonces, ese característico de más frágil, no es porque Él nos considere débil, no, Señor. Es porque en los sentimientos, nosotras las mujeres, con las relaciones, guardamos hasta 10 años en un furgón ahí. Siguiendo el hilo, dice que la mujer en ese detalle se consideraba, Dios la consideraba como una coheredera de la gracia, hablando de que para Dios no hace acepción de personas. Entonces, en las relaciones, no es que la balanza se va a inclinar hacia un solo lado. Y ustedes van a ver más adelante por qué yo quise comenzar en el versículo 7 y no en el versículo 6. Porque aquí está hablando acerca de que el hombre, que es el sacerdote, que debe de iniciar ese proceso de oración en su hogar, porque esto es un llamado que el Señor le hace a través de esta cita, que la mujer que estaba llamando, y pone el ejemplo de Sara, acuérdense que en el estado que Sara fue criada, en el tiempo que Sara vivió, ese era el honor que la esposa le tenía que dar a su esposo, de respetarlo, de llamarlo Señor. ¿Para qué? Para que ella le modelara a sus hijos este respeto. Entonces, habiendo pasado esto que menciona el versículo 6, que habla de que Sara obedecía, fue porque en ella hubo una formación desde su familia, que es algo
que nosotros tenemos que establecer en la dinámica familiar de las relaciones. Pero fíjense que dice, para que vuestras, cuando el hombre valora a la mujer como que es una mujer que también merece la gracia de Dios y que porta la gracia de Dios y que está llena de la gracia de Dios, este hombre que va a estar ahí cuidando a esa mujer no va a tener estorbo en sus oraciones. Fíjense que no hace énfasis solamente en la parte, porque yo decía, ¿por qué el Señor no puso también arriba, en la parte del versículo 6 que leyó el hermano Luis David, que las oraciones de la mujer no tienen estorbo? Porque que miren, la mujer tiene un diseño de Dios, que la mujer habla. A pesar de que la mujer guarda, la mujer comunica, el hombre no. ¿Tú te sientes bien? ¿Pero qué a ti te pasa? Nada. Entonces, si se ha visto como que la manzana se ha volteado, ustedes no han visto que el pastel de piña, para que sea bonito hay que voltearlo, porque en el fondo es que está la hermosura del volteado de piña. Entonces, las cosas en este tiempo han cambiado, ¿sí o no? La mujer ha tenido que tomar el papel del sacerdote de su casa porque no tiene un hombre que le ha modelado el respeto. Porque yo le pregunto, ¿el respeto se gana o se exige? ¿Qué dicen? Pero nosotros tenemos una autoridad dada por Dios. Entonces, la balanza se ha desequilibrado y solamente Dios puede equilibrar nuestra balanza. Y Él es el único que puede quitar los estorbos a nuestras oraciones. Por eso, cuando nosotros leemos que Pedro le dice a los varones, a los maridos, que miren a la mujer como ellos desean vivir con ellas. Un pastor de Puerto Rico, que es pastor de muchas parejas, él dice que cada hombre tiene la mujer que se merece. Y eso me llamó mucho la atención, porque toda mujer al principio viene cariñosa, ¿sí o no? Usted está en amor, pero a medida que el cambio cambia, ¿qué hace la mujer? Dice, no, pero este hombre no era así. Él no era así cuando yo me enamoré. Cuando yo lo conocí, él no era así. Él me trataba de una manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero entonces hay que ver, porque entonces o el hombre no mostró su identidad, solamente quiso conquistar el corazón. Y conquistar el corazón de una mujer es fácil, mujeres. No, conquistar el corazón de una mujer es fácil. Es fácil, porque nosotras no necesitamos ver. Nosotras con unas palabras ya estamos en la luna, en los planetas y en el universo. Con unas palabras. Y más si es en la voz de Helio, un locutor que anda por ahí. Entonces, tenemos que entender qué cosas están siendo estorbo en nuestra relación. Y en Marcos 11, 25 y 26, habla de una condición también que pone estorbo en nuestra oración. Alguien, por favor, que lo lea. Yo lo tengo aquí, pero me gustaría que alguien lo lea. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Entonces eso no necesita mucha explicación. Si nosotros nos perdonamos, y más en las relaciones, las mujeres tenemos un mandato que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a nosotras que nos gusta guardar para 5 días. Usted ve que pasan los 5 días y estamos con la cara a la larga. Pero aquí me dice que si yo no perdono, ¿cuándo es que tengo que perdonar? Pero aquí, en el versículo que leímos, vamos a verlo. ¿Cuándo es que tengo que perdonar? ¿Cuándo es que tenemos que perdonar? Antes. Yo no puedo esperar. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y él sigue poniendo. Yo me reía en esta semana que ella no quería que su papá se fuera a trabajar cuando él fue a comer. Y ella le puso un colchón a la puerta. Después le puso otra cosa. Entonces, así como estaba haciendo Ian para que su papá no saliera, así mismo hace el enemigo. Bueno, pues tú le pusiste el colchón del pique que tú hiciste con tu esposo. Pues déjame acordarte algo que él hizo en el 84. Entonces le agregó el colchón más el blog del 84. Entonces, ya ahí eso tiene estorbo, pero vamos muy lindas nosotras a hincarnos a orar antes de dormir con ese problemón ahí. Pero aquí me dice que yo tengo que perdonar, porque si yo no perdono, ¿qué va a hacer mi padre? Tampoco me va a perdonar. Y mi oración, ¿qué va a tener? ¿Un qué? Un estorbo. No es que Dios no me va a escuchar, porque Él siempre me oye. Jesús los dijo. Yo sé, Padre, que tú siempre me oyes. Él siempre nos va a escuchar. Pero mi oración tiene que un estorbo. ¿Cuál es el estorbo? La falta de perdón. La falta de vivir sabiamente. Amén. Entonces, si yo no perdono, mi Padre, que está en los cielos, no me va a perdonar. Y dígame usted, si mi esposo me falla una sola vez en el día, ¿cuántas le he fallado yo a Dios? ¿Cuántas le he fallado a Dios? Y Dios no me recibe. Mira, tú me debes. Págame lo que tú me debes. Dios no me recibe así. Ven, hija mía, vamos a hablar. Pero nunca me acuerda. Entonces yo, que tengo la mía guardada, le digo: Padre, perdóname porque te fallé cuando le hablé de un chisme a Gina, cuando le menté un San Antonio al pastor, cuando yo soy la que me acuerdo. Pero él no se acuerda. Pero él no se acuerda no porque él no quiere, sino porque él no me acusa. ¿Quién es que me acusa? El enemigo. Entonces, el perdón es un requisito esencial para nuestra vida de oración. Hay otra cita que dice que si yo vengo a traer mi ofrenda y yo tengo... No. Si alguien tiene algo en contra mía y ya hemos tenido varias situaciones, como yo no quiero ni que él tenga estorbo, pero mucho menos yo. Entonces, Mateo 18 habla de unos pasos que yo tengo que dar. Tengo que buscar intermediario y tengo que trabajar. Pero no solamente es decir, ya yo te perdoné. No, yo tengo que orar por ti para que Dios también trabaje en ti. Porque acuérdense que el único que puede transformar es Dios, no yo. No. Miren, yo puedo tener la mejor intención, que yo siempre se lo digo a las personas cuando a veces van a buscar consejería. Yo puedo tener la mejor intención, por ejemplo, con el pastor, pero hay áreas que es Dios que tiene que trabajar con él. Entonces, si yo veo que él falla en esa área, que aunque yo he tratado de ayudarlo, de tolerarlo, de tratarlo con amor, ¿qué yo tengo que hacer? Orar por esa persona para que sea Dios que lo ayude.
Yo he visto muchos casos donde la oración sin estorbo ha hecho que una persona sea transformada. Entonces, lo que queremos resaltar es bueno, sí, y tenemos que aprender, miren, de las cosas que nos pasan, de cómo llevamos, pero ahí nos dice un mandato: vivir sabiamente. Y para yo vivir sabiamente, sea con mi esposo, sea con el hermano, sea con el vecino, sea con el sobrino, con el primo, con el tío, ¿qué yo tengo que hacer? Primero yo tengo que pedirle al Padre de la sabiduría, que es Dios. Porque a veces nosotros queremos tratar a la persona a nuestra forma, a nuestra manera, porque hemos sido heridos, hemos sido marcados, hemos sido modelados en muchas formas, y queremos tratar a esa persona porque, porque yo soy así. Entonces nosotros tenemos también que pedirle a Dios que nos ayude a vivir sabiamente, porque en nuestra sabiduría humana nosotros nunca vamos a vivir sabiamente, nunca vamos a tener relaciones sanas. Amén. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, 8, vamos a leer ahí. 2 de Corintios 5, del 18 al 21. Si alguien lo tiene, 5 del 18 al 21. Si no, yo lo tengo. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién es que reconcilia? Por más que nosotros queramos en nuestra humanidad, nosotros no vamos a poder reconciliarnos con el hermano, porque yo voy a defender mi punto de vista y él también, y él va a decir que tiene la razón, que si yo veo, mira, yo tengo la razón en esta parte. Entonces, si vamos así, no nos vamos a pedir, miren, ni nos vamos a perdonar ni nos vamos a reconciliar. Pero dice que todo esto proviene ¿de quién? De Dios. La reconciliación proviene de Dios, no de nuestra humanidad. Por más que yo ame al pastor, por ejemplo, y el pastor me falla. Por más que yo lo ame, en mi humanidad, ¿yo voy a querer seguir con él? No. Pero cuando yo entiendo el plan de Dios, ¿qué yo voy a hacer? Con la revelación, con la sabiduría de Dios, entonces yo voy a tratarlo y a reconciliarme con él. Entonces sigue diciendo: consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de ¿qué? O sea, él nos reconcilió primero, pero también nos lo dio ese ministerio. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. O sea, cuando Jesús vino aquí, cuando Cristo vino, fue también con la esencia de Dios para poder reconciliar, porque Jesucristo solo como humano no iba a reconciliar el mundo. Por eso necesitaba el poder sobrenatural de Dios en él. Entonces, para nosotros poder tener relaciones sin estorbo, tenemos que tener ese poder sobrenatural en nosotros. Dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y cuánto nosotros tenemos una mascota llena de cuentas de lo que me debe fulano, perencejo, sutanejo, el primo de Josías y este y el otro me debe tanto y esto, me hizo esto, tenemos un cuaderno ahí? Y si no lo tenemos físico, lo tenemos aquí en el corazón. Porque en el año 82, Ramonita me hizo esto, en el corazón ahí usted lo tiene. Entonces dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? O sea, yo no solamente tengo el ministerio, yo tengo también ¿qué? La palabra, pero la palabra va a venir sola, no, es un encargo. Cuando usted le dan un encargo, ¿qué le dicen a usted? ¿Que no qué? Y lo hacen repetir, miren, ¿qué lo hacen repetir?
5 pesos de pan, 2 pesos de agua. 5 pesos de pan, 2 pesos. Vete, llévame eso allá, cómpramelo en el colmado. Y usted va todo el camino, 5 pesos de pan, 2 pesos de agua. 5 pesos de pan, 2 pesos de agua. Y usted va porque es un encargo que usted tiene. Y déjeme decirle, en el camino, si usted como los niños que se le olvidaba y tenía que devolver, dice, mamá, ¿qué fue lo que tú me encargaste? No, nosotros no podemos ser así. Que en el camino de la reconciliación se nos olvide. Padre, pero ¿y qué fue lo que tú me dijiste que yo tenía que hacer con el pastor? Que yo tengo... no, espérate. Vuelve y me lo repite. Así estamos nosotros, muchos de nosotros que estamos en el repetir y no llevamos el encargo de la reconciliación. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que no somos embajadores por posición, hermano. Porque no hay mayor beneficio que un embajador en un país. Una cosa linda, una posición hermosa. Pero usted y yo no somos embajadores por posición. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, oiga esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga esto, que nosotros llevamos un ruego de Dios. Por medio de nosotros os rogamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios primeramente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, ¿qué usted quiere que yo le diga de esa cita? Usted y yo tenemos un encargo. Usted y yo tenemos un ministerio que desarrollar. Y muchos dicen, no, es que yo, mira, con la reconciliación yo tengo un problema. Yo tengo mis pautas. Yo me voy a reconciliar contigo, pero mira, esto tiene que hacerse así. Ajá. Usted no se reconcilió. Usted puso condiciones. Pero aquí me dice que para la reconciliación yo tengo que llevar mi libro de cuentas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No tomar en cuenta. Y se lo dice a alguien que el Señor ha estado trabajando muchos años en llevar cuentas. Calor, pastor. Entonces, usted y yo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que entender que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y como encargo tenemos la palabra de reconciliación. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Padre, no había nadie que pudiera tomar el lugar de nosotros. Y Él dijo, yo iré. ¿Pero por qué lo hizo? Porque había de Dios en Él. Porque eso es lo que dice. Que esto provino de Dios en Jesús. El Él reconciliarnos. Amén. Entonces, no solamente es usted decir yo te perdono. Porque entonces usted no ha hecho el encargo. Dice que tenemos también que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. ¿Y la oración qué es para el cristiano? ¿Un cristiano muerto ora? Una de las razones que muestra vida, que muestra que el cristiano está vivo en Cristo, es que le encante orar. Es que siente esa necesidad de orar. Entonces, la oración tenemos que verla como que es esa vida de Dios en el cristiano. Y que la oración, que la hemos descrito como un diálogo con Dios, la hemos descrito como ese momento de intimidad, de comunión con Dios. Todo eso hemos descrito de la oración. Pero la oración también es la vida.
Porque un cristiano que no ora está muerto. Entonces dígame usted, ¿dónde que se generan los conflictos? ¿Afuera? ¿Dónde es? En el corazón. Un corazón que no te ha orado, ¿qué usted cree que va a comenzar? Va a comenzar a brotar raíz de amargura de ese corazón. Y las relaciones que van a ser un desastre. Entonces, cuando alguien no ora, no se mantiene limpio, porque por la oración nos purificamos. Está atado, porque el que está atado no puede orar. ¿Usted no le ha pasado a veces que usted no puede ni abrir la boca para decirle, Dios mío? Porque está atado con algo. Hay algo que lo ha atado, que lo tiene preso. Guardamos rencor, amargura y por último, entonces se manifiesta la falta de perdón. Pero la oración mantiene un espíritu edificado y fuerte. Edificado y fuerte, es como la vitamina. Amén. Entonces, ojo con las raíces de amargura. Hebreos 12:15. Alguien por favor rápido que me lo lea. Para ir concluyendo. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oiga esto, primeramente, la raíz de amargura no deja que se manifieste en mí la gracia. También es un estorbo a mi oración y por ende también contamina al otro. ¿Usted se imagina yo con una raíz de amargura orando para que Dios sane a mi esposo? El Señor va a decir, pero yo no entiendo. Es como el Señor que le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, un corazón con amargura está lejos de Dios, por más que ore. Está lejos de Dios. Entonces, si nosotros queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, lo primero que tenemos que revisar es cómo está ese corazón con la amargura. Porque si yo se la tengo guardada, pastor, y me hinco allí a orar, pero se la tengo guardada, déjalo que llegue. Yo voy a orar ahora, pero déjalo que llegue. Que se la voy a tirar ahí mismo. ¿Qué usted cree? Va a decir Dios. Ella de labio vino y oró, pero su corazón no está en mí, ¿no? Porque su corazón tiene al pastor guardado ahí. Lo está esperando que llegue para cantársela. A las mujeres nada más no les gusta cantar adoración a Dios, les gusta cantársela a los hombres. Entonces Jesús dio una enseñanza, y es en Mateo 18, acerca de que cuando una raíz produce un fruto venenoso, usted va a poner esa cita y la va a estudiar en su casa porque no me da tiempo, Deuteronomio 29:18, dice en Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortalezas. El hermano ofendido. Hablándonos Jesús acerca de la discordia y la cizaña. Porque ¿quién es que siembra la cizaña? El enemigo. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Él no quiere que estemos unidos. ¿Por qué? Porque Él sabe que en la unidad, ¿qué pasa? Hay victoria. Hay respuesta. Entonces, como Él no le gusta, por eso habla la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo en dos o tres cositas. No dice aquí, ahí dice, sobre cualquier cosa.
en dos cosas, que en cualquier cosa que el pastor y yo, que somos pareja, nos pongamos de acuerdo, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Mire, ellos están de acuerdo. ¿Y qué va a hacer? Dice, que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? Y hablando de eso, hay una autoridad delegada por Dios en el hombre. El hombre debe de ser modelo de oración, pero ustedes saben que se han cambiado los papeles. Cuando yo veo que mi esposo no se está levantando a orar, yo lo motivo y lo animo. Pero no, si yo soy como esta mujer y digo que él no quiere orar, oro yo. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy en desacuerdo. Pero inmediatamente yo veo una flaqueza y yo le digo, vamos a orar. Entonces, es esa dinámica en las relaciones. Así mismo no es solamente con su esposo, es con el hermano. Si yo veo que la hermana Gina está, vamos a orar. Pero no le voy a echar cizaña. Déjame entrarle esta leña para decirle, mire, es verdad, Gina, usted tiene que dejar eso. No. Yo estoy aquí, ¿para qué? Para ponerme de acuerdo. Y si ella no entiende, por ejemplo, si Gina está en su afán, en su horno de la prueba, por ejemplo, yo tengo que orar para que el Señor me dé, ¿qué? La palabra de qué? De reconciliación, para que ella y yo nos pongamos de acuerdo. Porque cuando usted no está de acuerdo, ¿qué hay ahí? Un desacuerdo, ahí no es reconciliación. Ah, no, que nada más es cuando usted, no es solamente cuando usted esté enojado con una persona. Cuando dos personas no están de acuerdo, ¿qué hay ahí? Un desacuerdo, que no están reconciliados. Entonces, dice Mateo 18:18, en verdad os digo, todo lo que atéis, que lo decimos mucho este versículo para guerrear, y todo lo que atamos aquí, Señor, todo lo que atéis en la tierra será atado también en los cielos. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Si yo no me reconcilio, si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano, ¿usted cree que cómo van a matar ya en el cielo los dos registrados? Pero ellos no se pusieron de acuerdo. Uno andaba uno iba para Barrabás y el otro iba para Altamira. Digo, para Pérez, que está más cerca. Y nos saludamos. ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Pero no estamos de acuerdo. Entonces, la reconciliación no es solamente el perdón. La reconciliación no se trata solamente de perdón. Reconciliar significa ponerme de acuerdo. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? En su humanidad, ¿qué dijo el Señor? Padre, pasa de mí ¿qué? Pero que se haga ¿qué? ¿Qué le dijo? Yo estoy de acuerdo contigo. Tu voluntad es mejor, Padre. Yo estoy de acuerdo con tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Se reconcilió con el Padre. Pero en su humanidad manifestó su forma diferente de pensar. Pero Jesús vio que como la voluntad del Padre es mejor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así cuando tenemos diferencia? La voluntad del Padre es mejor. Aquí no se trata, yo se lo digo a cada rato a mi esposo cuando tenemos diferencia. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí se trata de qué quiere Dios de esto. Porque aquí no es quién tiene la razón. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir en nuestras relaciones la voluntad de Dios es mejor? Así como lo hizo Jesús. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Inmediatamente Jesús ahí se reconcilió. ¿Cuánto podemos hacer esto? Podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo. Es que Dios va trabajando en la otra persona. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, y la pregunta de nosotros, ¿cómo estamos resolviendo las cosas? ¿Solamente estamos pidiendo perdón? ¿O estamos operando en el ministerio de la reconciliación? ¿Estamos llevando el encargo? ¿O solamente para cumplir? Perdóname. Yo te perdoné, perdóname. Y por ahí mimito. Pero el Señor hoy quiere que nosotros salgamos de aquí consciente que nuestra verdadera embajada y donde se va a manifestar que nosotros somos embajadores es cuando nosotros tomemos la función de llevar el ministerio de la reconciliación. Entonces, eso que decía Gina, eso fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús no nos tomó en cuenta, sino que Él dijo, no, usted se imagina a Jesús dominicano, Padre, tú fuiste que me metiste aquí, resuelve. Tú reconcilias esto, tú resuelves. Entonces ahí no hay una manifestación, sino que Él aceptó la voluntad porque sabía que el plan de Dios era que más grande. ¿Cuántos de nosotros en algunas situaciones que hemos tenido diferencias? Mire, yo he tenido problemas con personas y han pasado años para que esa persona y yo nos reconciliemos. Y yo he querido ir a pedir perdón en el momento para resolverlo a mi manera. Y el Señor me dice, no vayas. ¿Sabes por qué? Porque yo no he trabajado en esa persona. El Señor me dice, no vayas porque vas a ir en tu humanidad y no va a suceder nada. Vas a seguir igual. Pero si tú me dejas a mí trabajar y después de años, entonces nos hemos reconciliado. Y las cosas no han sido a mi manera, ni a la manera de esa persona, sino a la manera de Dios. ¿Se acuerdan de lo que predicó nuestro hermano Vandeli? A la manera de Dios es mejor. Porque lo que Dios está buscando es que se opere la reconciliación, no solamente el perdón. Fíjense este hombre que tenía una deuda, y con eso voy a finalizar. Y se le va tomando y se le pasa lista de su deuda. Y como él no tenía para pagar su deuda, ¿qué hace el hombre? Le dice, tu deuda no te la voy a tomar en cuenta, le salda la deuda. Estoy parafraseando. Y desde que salió por esa puerta, que otro le debía más de lo que él debía, ¿qué hizo? No se le perdonó su deuda, ¿sí o no? Pero ahí no hubo reconciliación. No se le hizo consciente, Dios no trabajó en su corazón de qué era lo que le habían hecho a él. Entonces cuando él salió por esa puerta que vio al que le debía, dijo, ven, págame, que tú me debes, ven, págame. Estoy parafraseando. Entonces cuando fue que el amo le dijo, pero yo te perdoné a ti tu deuda, ¿por qué tú me traes a este hombre que te debe? Entonces, ¿qué fue? Fue el peor el remedio, porque entonces ahora lo metieron preso y lo dijeron, hasta que tú no pagues tu deuda, tú no sales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la intención del Señor, es que el Señor quiere que nosotros como iglesia no operemos en nuestras relaciones solamente en querer solucionar las cosas a nuestra manera, sino en querer solucionar las cosas con el ministerio de la reconciliación y llevar con encargo esa palabra de reconciliación, así como vino Jesús. Jesús vino a enseñar, Él no vino a juzgar a pecadores, Él comía con ellos. Él estuvo con la prostituta, Él no estaba juzgándole, porque Él vino, Él operó en un poder que era más grande que Él, en su vanidad. Y ese poder se llama el ministerio
de la reconciliación. Así que con esta cita termino. Hebreos 12 del 1 al 2. Que usted la ha leído, yo sé que sí. Yo sé que sí. Ay, el abanico me la cambió. ¿Quién la tiene que la pueda leer? Hebreos 12 del 1 al 2. Esta cita usted la ha leído.